Estamos en este momento en comunicación con Macarena Sabín Paz. Ella es coordinadora del equipo de salud mental del CELS. Bueno, Macarena, buenas noches, gracias por tu tiempo. Y antes de hacer una evaluación del fallo en sí, queremos que nos puedas profundizar un poco más sobre lo que veníamos relatando muy escuetamente recién sobre la noticia, específicamente sobre las condiciones que estaba sufriendo, en este caso, Matías, en la internación, y también, bueno, cuál era el motivo y su estado de internación dentro del Hospital Borda. Bueno, buenas noches, muchas gracias. Efectivamente, tal como vos estabas contando al comienzo de la nota, Matías estuvo internado durante los últimos 9 meses en un servicio denominado 1422 del Hospital Borda. Previo a ese servicio había estado en otro servicio del mismo hospital, donde había dado muy buenos avances, estaba muy bien, incluso había sido elegido delegado por sus compañeros de servicio. Y en una franca mejoría de su estado de salud. Pero ¿qué pasaba con Matías? Matías era un paciente, digamos, molesto, ruidoso, revoltoso, exigía derechos, no era un paciente tranquilo como espera la institución manicomial, ¿no? Y entonces, bueno, sobre él se efectuaron una serie de medidas tendientes a normativizar esa conducta, ¿no? A domesticar esos humores, podríamos decir, y entonces realizan una derivación a este servicio que yo comentaba recién, el 1422, en una forma que nosotros tenemos totalmente constatado que fue una derivación hecha como castigo, justamente por esas características de su personalidad. Y en este servicio 1422, que además cuando él lo internan ahí no tendría que haber estado abierto, había una medida de clausura por parte de distintos organismos por las condiciones tan deplorables, ¿no?, edilicias en las que se encontraba. Además, bueno, lo sobremedicaron, él engorda más de 18 kilos en 9 meses, esto se sabe que es producto de la medicación psicofarmacológica, de la sobremedicación, recibía golpizas, es decir, una serie de malos tratos que no tienen nada que ver con atender una problemática de salud mental. Ahí Finalmente, una justamente, perdón mañana Macarena, hay un punto importante, ¿no? Porque hay una historia detrás de la lucha dentro de los profesionales de la salud mental justamente para que esto no sea algo que esté institucionalizado, ¿no? Los malos tratos y también el castigo. ¿Podés desarrollar un poquito más sobre esto? Claro, claro, desde luego. Mirá, nosotros en el CELS hicimos en el año 2008 una investigación que tiene por título Vidas Arrasadas, que está disponible en Internet, donde ahí lo que pudimos relevar también es, y así como el CELS, un montón de otros organismos, cuál es digamos, el tipo de tratos y el tipo de vida que tiene una persona que está alojada en un manicomio, ¿no? En una institución psiquiátrica de tipo asilar, donde lo que predomina, e incluso hasta el día de hoy, es la sobremedicación, casi el único tratamiento es la medicación, después horas de ocio, nadie tiene digamos, una oferta de tratamientos vinculados, no sé, a otras cosas, a cosas que les gusten, que les hagan felices, como el arte, como, ¿no?, digamos, un montón de otras posibilidades, ni tampoco terapia. En general son personas que reciben altas dosis de medicación, altas dosis de fármacos además combinados. Es muy fácil, es muy común ver a estas personas, bueno, con problemas para caminar, con problemas para hablar. Todo esto son consecuencias secundarias de la medicación. También malos tratos verbales, abusos físicos, abusos sexuales. En aquella época una sobrepoblación muy importante en los servicios, es decir, bueno, sobre las mujeres también otra cantidad de vulneraciones a sus derechos, ¿no? Las esterilizaciones forzadas, sin consentimiento, también los abusos sexuales, estas ligaduras tubarias solo para que no queden embarazadas. Es decir, una serie de tratos que no tienen nada que ver, como decía yo recién, con que una persona, a cualquiera nos puede pasar, podemos tener cualquier problema vinculado a la salud mental. La pandemia nos fue una gran enseñanza en ese sentido, ¿no? Que sometidos a ciertas coordenadas de presión, de estrés, de angustia, de callejón sin salida, la pérdida de un trabajo, la pérdida de un ser querido, podemos vernos y estar frente a situaciones que no podemos salir solos, que podemos tener una crisis en nuestra salud mental, que podemos necesitar ayuda. Sin embargo, hay una ley del año 2010 que indica que todas las personas tenemos derecho a ser asistidos en nuestras problemáticas de salud mental como cualquier otro problema de la salud, es decir, en instituciones generales, en hospitales generales, en el primer sistema de atención, que son
los centros comunitarios en los barrios, es decir, nada que tenga que ver con la exclusión de una persona, la estigmatización de una persona en un hospital monovalente. Y la ley lo que dice es tratamiento para todas las personas, pero en la comunidad, en una inserción comunitaria y no en este aislamiento y en este abandono que implicó el manicomio en 150 años de historia. No es algo que viene a decir ni el CELS, ni la ley, ni nuestras investigaciones. Exacto. Entonces, sí, me ibas a No, preguntar no, algo. te iba a pedir justamente volver un poco al caso de Matías, con estos elementos y con estos antecedentes, porque sirven obviamente mucho para contextualizar hasta históricamente este caso. Y te quería preguntar cuáles eran los elementos que encontraron ustedes, las pruebas, para poder llegar a imputar a los profesionales que tenían a cargo la salud de Matías. Claro, bueno, esa mañana a Matías lo encuentran en su cama, eh, digamos, en una situación de descompensación muy grave de su salud y con síntomas, con signos claros de haber tenido una broncoaspiración pulmonar, es decir, material gástrico que pasa al pulmón. Esto genera, por supuesto, una infección muy grande, muy severa, pero que no necesariamente conduce a la muerte, ¿sí? Hay otros casos en los que digamos, puede tener un mejor pronóstico. Ahora bien, ¿qué pasó en esas horas? ¿Por qué Matías aparece de haber estado el día anterior, de haber regresado, pasó el fin de semana con su mamá, fue a visitarla porque era el Día de la Madre, y cuando reingresa esa noche algo sucede que él aparece, cianótico, febril, con todos estos signos de haberse broncoaspirado, y como certificaron en el otro hospital, porque él estaba tan grave, el Hospital Borda no es un hospital de alta complejidad, ¿sí? Para cuestiones más clínicas. Entonces, cuando lo encuentran en esa situación tan grave, lo derivan al Hospital Pena, que sí es un hospital de alta complejidad, y ahí los médicos que lo reciben en guardia certifican que además de estas condiciones que yo recién relaté, tenía quemaduras en palma, brazo y torso compatibles con pasaje de corriente eléctrica, que son unos tipos de quemadura muy específicos que se llaman B o AB. Entonces, nosotros arrancamos desde ahí. ¿Cuál fue el gran problema de esta causa? Que no fue tampoco casualidad. La historia clínica de Matías de esos 9 meses en este servicio 1422 la robaron. Pudimos demostrar que quienes la habían sustraído habían sido el psicólogo y el psiquiatra que estaban a cargo del servicio. ¿Con qué fines? Nos imaginamos que con los fines de ocultar lo que en esa historia clínica estaba o faltaba, digamos, ¿no? Que nos podría haber dado mucho indicador para saber qué era lo que le había pasado. Y entonces ahí empezaron los problemas, pero nosotros pudimos demostrar que Matías tuvo un abandono de persona, que ese abandono de persona derivó en su muerte y que además los profesionales que debían cuidarlo no solo no lo cuidaron, sino que lo abandonaron y sustrajeron, es decir, robaron la historia clínica. Pese a todas estas pruebas que nosotros sí pudimos consolidar y probar en el debate oral, bueno, el tribunal decidió absolver a todos al jefe, a estos dos jefes de servicio y a otra médica psiquiatra que también estaba a cargo de suministrar la medicación psiquiátrica para Matías. ¿Y qué Y balance el hacen fiscal, de esto, justamente de este fallo, de esta decisión de la justicia y también del proceso, ¿no? Si se investigó bien, qué faltó, más allá de las pruebas que aportaron ustedes. Mira, es evidente que el Ministerio Público Fiscal no tiene ninguna capacidad para poder hacer una labor de investigar estas muertes en estos contextos de encierro psiquiátrico, ¿sí? Hay una tendencia a naturalizar las muertes como si las personas se murieran de manicomio, ¿no? Como si la causa manicomio fuera como una enfermedad, ¿no? Pero que no hay que investigar, justamente. El encierro es una causa, puede ser una causal de muerte, pero entonces hay que investigarla. Hay un protocolo del órgano de revisión, que es un órgano de control de la ley de salud mental, que justamente lo que indica es que todas las muertes en estas instituciones psiquiátricas no pueden ser consideradas muertes naturales y que todas tienen que ser consideradas muertes dudosas. El Ministerio Público Fiscal no llevó adelante esta tarea bajo esas coordenadas y luego el tribunal adoptó, digamos, un temperamento muy similar, naturalizando todos los tratos que Matías recibía, preguntando cuál era el problema de que una persona esté medicada con tanta medicación psiquiátrica, que evidentemente lo necesitaba, con una mirada muy patologizante del comportamiento de Matías en el hospital y con una mirada muy moralizante y criminalizadora sobre el rol de cuidado de la madre, sobre el rol de cuidado de la familia. Es decir, miró lo que no tenía que mirar y no pudo arrojar ninguna luz
sobre estos hechos que para nosotros habían quedado más que demostrados. ¿Cuál es la responsabilidad que le cabe en este caso al Estado porteño? Ya que en el comunicado que el CELS también lanzó luego de este fallo, también hablan de cerrar este tipo de manicomios. Contanos también, para quienes no están metidos en el tema, cuál es la alternativa a este tipo de lugares y bueno, y también esto, ¿no? ¿Cuál es la responsabilidad que le cabe al Estado, en este caso al Estado porteño? Bueno, distintas cosas o a distintos niveles, te diría. En cuanto a la causa de Matías, nosotros por supuesto vamos a esperar los fundamentos del veredicto, del fallo, y luego vamos a proceder con el trámite como corresponda, seguramente en otras instancias, y seguiremos luchando para que se conozca lo que le pasó a Matías. Él merece justicia, su familia merece justicia para poder recibir un poco de alivio, ¿no? Para poder vivir un poco más aliviado y poner un punto final a tanto dolor y sobre todo tantos años, ¿no? Porque esta es otra de las cuestiones, 12 años este juicio. Claramente no era una persona que importaba, una persona en un hospital psiquiátrico no importaba y el reclamo de su familia tampoco. A otro nivel, la ley de salud mental lo que dice es que se tienen que abrir dispositivos, como yo decía al comienzo, en hospitales generales, en las salas de los barrios, trabajar con todas las instancias, ¿no? La salud mental no tiene que ser algo de cuando uno está tan mal que necesita medicación o necesita una internación. La salud mental la construimos solidariamente y comunitariamente todos los días con todos los actores que están en la comunidad y en la sociedad, la escuela, el club, es decir, tenemos que poder pensar a la salud mental como parte de una integración social mayor. Y que las personas que necesitan recibir atención puedan ir al centro comunitario del barrio, puedan ir al hospital general y pedir un turno con las dificultades que tiene la salud y poder pedir turno, ¿no? No estoy siendo ingenua. Lo que digo es ser tratada como cualquier otra necesidad en el campo de la salud y no bajo esta idea de, bueno, es un tema de salud mental, tiene que ir a un manicomio. Y la ley lo que dice es que todos los psiquiátricos tienen que cerrar. Justamente ¿por qué? Porque demostraron que no solamente no contribuyen a que una persona pueda obtener salud, se pueda recuperar, se pueda rehabilitar en el problema que tiene, sino que agrega nuevas discapacidades, ¿no? Agrega estigma, agrega segregación. Una persona que tiene, en la Argentina, las internaciones en psiquiátricos tienen de promedio 13 años, en algunos lugares mucho más. Luego de ese tiempo se pierden bienes patrimoniales, relaciones personales, las redes que todos tenemos para poder vivir en la sociedad, ¿no? Redes familiares, redes de apoyo, referentes significativos, la posibilidad de perder trabajo, una vivienda. Es decir, quedamos despojados tanto de vínculos personales, que son los que nos sostienen y los que nos dan identidad, como también de todas las cosas materiales que necesitamos para vivir. Así que el manicomio demostró que no solamente no cura, sino que agrega mucha mayor discapacidad, mucho mayor sufrimiento, mayor abandono y mayor segregación, en definitiva. Así que la ley indica la apertura de estos lugares para que todas las personas puedan acceder a tratamientos de salud mental y el cierre de estos manicomios. Por eso nuestro comunicado señala ese estándar, que es un estándar de la Ley Nacional de Salud Mental.